loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar para ver si mañana soy como Coria, Gaudio Nalbandián. El juego del tenis va a empezar, a prepararse todos que vamos a jugar. Bienvenidos amigos oyentes a un capítulo más de este podcast Pasión Tenis. Bienvenidos sean todos ustedes. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las distintas plataformas digitales, en iVoox, en Spreaker, en Spotify y recientemente también a través de YouTube. Hoy estamos con un invitado muy especial directamente. Él nos está escuchando desde la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Hoy desde Colombia, Diego Pacheco, su servidor, estará con ustedes conversando, charlando amenamente con el tenista más destacado de toda la historia en el tenis ecuatoriano. Él es Andrés Gómez Santos, quien nos está escuchando. Andrés logró grandes resultados durante toda su carrera, jugando en individuales y también como doblista. Ganó el torneo de Roland Garros en 1990, enfrentando en esa final a Andre Agassi, quien empezaba también a imponerse en su carrera profesional. Luego también destacables los triunfos que tuvo como doblista en 1988 y 1986 en los Grand Slams, en los cuales conquistó esos títulos en Roland Garros y también en el Abierto de los Estados Unidos. El saludo Andrés Gómez, acá desde Colombia. De verdad que estamos muy agradecidos de tenerte con nosotros en Pasión Tenis, en este podcast que semanalmente invita a esas viejas glorias del tenis latinoamericano. Buenas tardes, Diego. Un saludo a todos tus oyentes. Contento de estar aquí, seguir hablando de tenis, seguir haciendo conocer el tenis y lo que ha sido la historia, el presente y lo que puede ser el futuro del tenis latinoamericano. Muchas gracias, Andrés. Reiteramos por aceptar esta invitación para estar con nosotros. Vamos a hablar un poco de tu carrera, de tus inicios, de cómo fuiste ascendiendo, escalando posiciones para llegar a estar en el top 10, llegar a ser cuarto en el ranking en individuales y también llegar a ser número 1 como doblista. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es tu primer contacto con este deporte, con el tenis? ¿A qué edad tú llegas a apasionarte por este deporte, Andrés? Bueno, mi primer contacto fue a los 9 años. Yo vivía muy cerca del Guayaquil Tenis Club, club que ha sido símbolo del tenis ecuatoriano y donde la mayor cantidad de jugadores han salido de sus canchas, de sus escuelas. Ingresé a la escuela del Guayaquil Tenis Club, que la dirigía en ese momento Miguel Olvera. Apenas 2 años antes, Miguel había sido protagonista del triunfo más espectacular que había habido en la historia del tenis ecuatoriano y, ¿por qué no?, del deporte ecuatoriano, cuando derrotaron a la potencia de Estados Unidos por la disputa de la Copa Davis. Y pensar que 2 años más tarde Miguel nos estaba enseñando, él era quien manejaba la escuela, quien dirigía la escuela, y ahí empezó todo. Al poco tiempo ya comencé a jugar mis primeros torneos provinciales, pasé luego a los nacionales, y es a los 14 años que salgo por primera vez precisamente a Cali a jugar el famoso Sultana del Valle, que era un torneo de mucha tradición en la época, con jugadores colombianos, brasileros, venezolanos, peruanos, un torneo internacional, y comencé a jugar ahí en la categoría de 14 años. Luego de eso comencé a representar a Ecuador en los sudamericanos, tanto infantiles como juveniles.
Jugué 14 años, jugué los 2 años de 16 y los 2 años de 18, para un total de 5 participaciones en torneos sudamericanos. Comencé con resultados diversos y poco a poco el tenis comenzó a ganar en interés. Yo era bien inquieto, bien deportista, me gustaba el fútbol, me gustaba el básquet, practicaba el surf. En el colegio estaba en la selección de tenis de mesa, y es realmente con estas salidas a los sudamericanos donde yo empiezo a diferenciar los otros deportes y comienzo a ingresar y a tomar mucho más en serio el tenis, aunque mi gran ambición era poder asistir con una beca universitaria a jugar en alguna universidad de los Estados Unidos. Así es, Andrés. ¿Cuál piensas que de pronto fue ese entrenador que marcó esa época de la que me hablabas, de la juventud, los primeros triunfos, los primeros torneos, cuando ya vas fogueándote con otros rivales y vas tomando esa experiencia? Pero si tú en tu carrera, en los inicios de tu carrera tenística, un entrenador que empezara a ver que tenías condiciones muy grandes para jugar el tenis. Bueno, hasta los 16 años que ganamos la Copa Hartem, que era la Copa por equipos en 16 años con Donny Lobo y Raúl Vivet. He jugado aquí en Guayaquil, en el Sudamericano Guayaquil de 1976. Decide nuestro club, con apoyo de varios empresarios que les gustaba el tenis y que venían apoyando a Ricardo Icaza, que era el jugador número 1 o 2 del mundo en ese tiempo en juveniles. Deciden comenzar a apoyar a este otro grupo de jugadores que venían atrás, entre los cuales estaban los que te mencioné, y 4 o 5 jugadores más, y nos envían por un mes a la academia de Harry Hopman en Florida, que Hopman era famoso capitán de Copa Davis australiano, que había ganado como capitán la Copa Davis en 15 ocasiones. Entre sus jugadores había tenido a Rod Laver, a Ken Roswell, a Lew Holt, a John Newcomb, a Tony Roach, Fred Stoll, y toda la crema innata del tenis australiano, que fueron grandes dominadores en la época de los 60 y de los 70 en lo que era Copa Davis. Fuimos por espacio de un mes, y en su informe él habla de que 2 jugadores le habían gustado, que éramos Raúl y yo, y que les gustaría tenernos en otra oportunidad. Al año siguiente, bueno, luego de que retornamos de esto, tuvimos una actuación, bueno, yo no, pero Raúl termina campeón del Banana Bowl en marzo, y yo en mi primer año de 18 años tengo una buena participación, pero es realmente en julio en el Sudamericano de Venezuela que quedo campeón sudamericano de individuales, y con eso se comienza a dar esta etapa de cambio en mi juego. Voy por segunda ocasión a Hopman, y otra vez entrenamos muy bien, y Hopman decide que me beca y me deja en su academia. Ya me quedo en Florida viviendo, entrenando en la academia del australiano, y desde ahí ya comenzamos a tener poder entrenar con otros jugadores. Estaban algunos jugadores australianos jóvenes que venían subiendo. Vitas Gerulaitis entrenaba ahí, John McEnroe también entrenaba por ahí, los hermanos Tim y Tom Gullickson, que eran jugadores que ya consagrados y que estaban dentro de, bueno, pues McEnroe, Gerulaitis dentro de los 10 primeros, pero en el caso de Gullickson, los otros, muchos jugadores dentro de los 50, de los 100 primeros, y eso hacía para un ambiente realmente formidable.
donde se me fue dando oportunidades de ir compartiendo con estos jugadores y en apenas 2 años que había ingresado al profesionalismo, había desistido de ir a la universidad y ya me encontraba dentro de los 60 primeros jugadores del mundo. Fue realmente, digamos, muy rápido el ascenso, como tú lo decías, un debut y una prematura lluvia de éxitos para ti en tu carrera, pero principalmente hay un momento en el que te das cuenta que, es decir, te das cuenta que tienes condiciones no solo para jugar a nivel individual, sino como doblista, teniendo presente que tus primeros 5 títulos, tus grandes triunfos, son precisamente en dobles. Ya que mencionabas a Ricardo Icaza, tengo entendido que con él fue tu primer título en dobles, Andrés. Correcto, sí, con Ricardo ganamos el torneo de Sarasota, y en ese mismo torneo yo pierdo en las finales con Eddie Dips también. Fue todavía no cumplía los 20 años, y se comienzan a dar esos resultados. También en ese mismo año, a comienzos de año, durante una exhibición que jugábamos en Brasil, conozco a Hans Gillmeister, me reencuentro con Hans Gillmeister, a quien yo había visto en torneos juveniles, él unos años mayor que yo, pero era de los jugadores referentes entre los juveniles del mundo que se venían abriendo paso. Y comenzamos a jugar dobles en Brasil, aunque no nos fue bien, pero luego decidimos que íbamos a jugar juntos algunos torneos donde íbamos a estar en Europa. Yo no conocía a mucha gente, Hans era mucho más experimentado, comenzamos a tener éxitos en dobles, rápidamente nos ganamos el torneo de Hamburgo y varios más, y de repente el doble, estoy metido ya dentro del singles y del doble y comienzo ya a tener una participación seguida en ambas competencias, que obviamente me ayudaron a ir madurando, a ir creciendo, a ir encontrando mi juego para ir a competir con todos estos monstruos que había visto y que lógicamente uno respetaba, pero el hecho de comenzarlos a enfrentar en distintos campos, comenzar a tener oportunidades de practicar mucho más seguidos con ellos también, fue alimentando también ese gusto por estar ahí, por comenzar a encontrarme dentro de los primeros mejores jugadores del mundo y comenzar a tener los resultados a los cuales comencé a ambicionar mucho más. De todos esos grandes jugadores que acabas de mencionar, y el cual para ti era un honor en ese momento llegar a enfrentarlos en esas instancias finales de los torneos, siendo muy niño, admiraste, ¿cuál era tu jugador referente que tú decías, quiero llegar a ser como este tenista? Bueno, tenía varios, uno de ellos, obviamente, quien marca mi gusto por el tenis es cuando Vilas viene el año 72 o 73 a Guayaquil a jugar la famosa Copa Mitre, la última gran Copa Mitre que hubo, porque en ella estuvieron todos los referentes máximos del tenis sudamericano. Estuvo por Argentina, estaba Vilas, Cano, Romani. Por Brasil venían Koch, Mandarino, Kirmair, Tavares, venía Pato Cornejo, Pato Rodríguez, Jaime Pinto Bravo por Chile, Molina y Velasco y Betancourt por Colombia, House y Andrew por Venezuela, Olvera, Zuleta y Guzmán por Ecuador. Estaban todos. El único que faltó realmente fue Jaime Fillol. Y en ese torneo Vilas no alcanza a llegar a jugar el individual porque venía jugando de Europa y solamente jugó la Copa por equipos, pero fue un momento en que se veía a un jugador diferente, un jugador distinto, y a los 13 años eso me marcó mucho. Un par de años antes también había tenido oportunidad de estar en
en una clínica que ofrecieron jugadores que vinieron a jugar una exhibición a Ecuador, entre ellos Manolo Santana, y al cual siempre tuve mucha admiración por él, sobre todo por su don de persona, y que luego, que cuando entré en el circuito, me comenzó a ayudarme, me dio muchas manos para consejos y eso de ahí, que ayudaban a ir creciendo. Y quizás el último, que era Lew Holt, a quien, a pesar de que no haberlo podido conocer nunca, oí tantas historias de Hoffman, de Lew Holt, que leí todo artículo que había de Holt, me los pasaba a él y me los leía y me aprendía le veía fotos de su juego, de la potencia que tenía como jugador, y de esa manera, de tres maneras distintas, porque Manolo ya estaba comenzando a terminar con su carrera, y bueno, pues Vilas comenzando la de él, y Lew Holt, a quien nunca había visto jugar. Eran tres referentes que tuve para mis inicios. Muy bien, Andrés, así es. Grandes jugadores que tuviste ese privilegio de tener como referentes, y que con el tiempo, en el pasar de los años, uno espera retribuir todo eso que ve y plasmarlo en la cancha, en la tierra batida, que evidentemente era el espacio donde mejor jugabas, donde te desenvolvías mejor. Hablando un poco de tu compañero, esa gran dupla que formaste con Hans Gildenmeister, en esos 33 títulos de dobles que alcanzaste, los logros, tengo referenciados 17, un total de 17 que lograste junto a Hans Gildenmeister. ¿Cuál de esas finales recuerdas, un partido que recuerdes, una anécdota brillante de todas esas finales que participaste jugando junto al chileno Hans? Bueno, con Hans básicamente jugábamos en arcilla, porque Hans tenía un problema en la espalda que no le permitía competir mucho en canchas de cemento o en las alfombras de Supreme Court de las canchas cubiertas. Por eso es que la diversidad de jugadores con los que gané, o sea, la mitad de los torneos lo gané con él, y la otra mitad con algunos jugadores diferentes. Con Hans, quizás uno de los partidos que más recuerdo fue cuando ganamos a Stefan Edberg y Anders Jarrid en el Masters de Londres, donde ellos eran la primera pareja del mundo, y les ganamos en 4 sets. En esa época se jugaba el mejor de 5 sets, el ATP Tour Finals de ahora, el Masters de aquella época. Pero también cuando ganamos a los hermanos Sandy y Jim Meyer en Boston, o cuando ganamos a Becker Sigojinovic en Forest Hills, en el Tournament of Champions. Hubieron muchos partidos con Hans, tuvimos oportunidad de jugar muchos partidos. Es difícil nombrar uno y decir este no ganó. Desgraciadamente, o por mala suerte, nunca tuvimos esa oportunidad de ganar Roland Garros, pese a que 2 años llegamos ganando Hamburgo y Roma, el abierto de Alemania y el abierto de Italia, y veníamos estuvimos de cabezas de serie, número 1. Un año nos tocó en primera vuelta jugar contra Brian Gottfried, que no había, su pareja habitual, Raúl Ramírez, no había jugado ese año, y Gottfried jugaba con un jovencito que se llamaba Stefan Edberg, y realmente nos ganaron un partido durísimo. Ellos terminaron haciendo semifinales en ese torneo, pero hubieron muchos partidos con Hans, donde tuvimos grandes torneos. Pudimos ganar los torneos de canchas de arcilla de Estados Unidos en Indianápolis, ganamos Burdeos, ganamos Italia una vez y Hamburgo 3 veces, más allá de varias finales que también logramos conquistar. Pero el año 86 terminamos como pareja número 1 del mundo, a pesar de que solamente jugamos torneos
arcilla, pero de 9 torneos que jugamos me parece que ganamos 5 o 6. Entonces en arcilla dominábamos realmente. Slobodan Sivojinovic y Emilio Sánchez Vicario, tus dos compañeros que te permiten lograr tus primeros títulos en Grand Slam, en dobles. El primero en el US Open y el segundo con el español Emilio Sánchez Vicario logras Roland Garros en el 88. ¿Qué significó para ti ganar esas dos finales en esos torneos tan prestigiosos y en los cuales desde niño seguramente soñaste disputar, pero llegar a ganarlos es otra cosa, ¿no, Andrés? Por supuesto, los Grand Slams siempre te van a marcar. Y una anécdota curiosa aquí. Tanto en el US Open el 86 como en Roland Garros el 88, era la primera vez que jugaba con Slobodan, con Bobo en el US Open, y primera vez que jugaba con Emilio cuando jugamos en Roland Garros. Circunstancias hasta graciosas de alguna manera. Uno busca, con Hans estuvimos buscando mucho tiempo tratar de ganar ese Grand Slam que era elusivo, y de repente me uno con dos jugadores por primera vez jugábamos un torneo juntos, salimos victoriosos. De hecho, con Emilio me parece que jugué solamente 4 o 5 torneos, porque luego su partner Sergio Casal se recuperó ya de la operación que tuvo a la muñeca y ya estaba jugando de vuelta. Y con Emilio tuvimos una racha increíble, porque creo que ganamos 3 torneos, hicimos 2 finales. Nos vino muy bien. Con Bobo fue diferente. Con Bobo sí jugamos más, porque a mí me gustaba jugar las temporadas de fin de año en Asia, en Australia, en Sydney. Eran torneos que a mí no me gustaba. No es que no me gustaba, siempre consideré que para seguir mejorando mi juego de singles tenía que aventurarme mucho más a las superficies rápidas de las canchas cubiertas, y siempre dejaba espacio para torneos. Sobre todo, digamos que la primera parte del año jugaba canchas cubiertas en Europa, Rotterdam, Bruselas, Milán, Frankfurt, o si no también Memphis, Filadelfia en los Estados Unidos. Y luego a fin de año de vuelta retomaba las canchas cubiertas en torneos como el Seiko de Tokio, el abierto de Tokio, jugaba Hong Kong, jugué Sydney Indoors también. Entonces eran etapas donde en esa época los jugadores latinos no se aventuraban mucho a jugar en superficies demasiado rápidas, y un poco me tocaba hacer a mí esa transición, buscar jugadores de dobles, y encontré en Bobo un compañero para entrenar, para competir dobles y para estar acompañado, porque a veces en esa época pues no era tanto como ahora que viajas con tu entrenador, con tu preparador físico, con el kinesiólogo, antes eran grupos mucho más pequeños. Así es, claro que sí, Andrés, son otros tiempos. Hoy en día hay mucho más acompañamiento, no solamente técnico, también psicológico. Tienen un coach mental, tienen una persona que los trabaja en la parte previa del partido, después del partido. La verdad que todo esto ha llevado que evidentemente hoy se juegue un tenis un poco más avanzado, un poco más atlético. Conversaba la semana pasada con Víctor Pecci, considerado el mejor tenista paraguayo de la historia, y él me comentaba, es que hoy en día los tenistas son tenistas, pero también son atletas. Nosotros antes éramos solo tenistas, hoy en día se trabaja mucho más la parte técnica, pero también la parte mental. Mencionábamos a Emilio Sánchez Vicario, con él logras conquistar el Roland Garros en 1988, pero también coincidencialmente alcanzas a disputar y a ganar además 2 títulos junto a su hermano Javier Sánchez Vicario. Sanchito.
Qué curioso, ¿no? Pudiste jugar, tuviste esa oportunidad de jugar con dos de esa familia Sánchez Vicario que también tuvo en su hermana en Aranza muchos títulos para España. Y con Arancha nos quedó faltando que íbamos a jugar un torneo de doble mixto en el US Open y no se pudo, no pudimos hacerlo, pero no, esta es una gran familia, la familia del tenis español y todos muy cordiales. Yo tengo la época que el colombiano Pato Álvarez estaba con ellos, su entrenador, su guía, el inventor de este sistema de tenis en que se jugó, si se sigue jugando y se sigue enseñando en España. Ellos viajaban y yo tenía a mi hijo de 2 años y medio y los veíamos siempre a ellos que iban a entrenar, entonces había esta conexión y mi hijo les decía a ellos que eran el team, entonces iban el team para arriba, el team para abajo, y lo bueno era que el team muchas veces me cuidaba al hijo mientras nosotros me tocaba jugar y mi esposa quería ver el partido, entonces se los mandaba, así que los Sánchez siempre andaban con mi hijo Juan Andrés, que tenía 2 años y medio, otras épocas también obviamente, pero una gran afinidad con ellos, con los tres, con Emilio y Javier Sánchez y con Sergio Casal. Pero Andrés, bueno, hablamos ya de toda tu carrera como doblista, tus triunfos, tus recuerdos, las distintas duplas que tuviste con los hermanos Sánchez Vicario, con Hans, con el cual también lograste más títulos. Pero bueno, ya habías ganado Roland Garros, habías ganado US Open, pero siempre queda esa sensación. Tengo la meta de lograr un Grand Slam a nivel individual. Y te fuiste preparando para ello. De hecho, en el año de 1990 es considerado uno de tus años más exitosos como a nivel individual. Logras ganar el torneo de Godó por segunda vez consecutiva, porque venías de ganarlo en el 89, enfrentando a Horst Skoff en la final, esa final de 6-4, 6-4 en 3 sets que logra superarlo. Y luego vuelves en 1990 y ganas por segunda vez en tierra batida y en el torneo de Godó, ganas en Madrid ante Marc Rosset y luego llega Roland Garros. ¿Cómo puedes definir ese año de 1990 en el cual parece que toda la temporada de tierra batida te quedó servida en las manos? Bueno, realmente venía preparando eso de 12 años, desde la primera vez que pisé la cancha del Stade Francés, Roland Garros, realmente fue increíble, el amor a primera vista, sentirte como que estabas en casa. No hablaba el idioma, no entendía lo que me decían, pero me sentí en casa, sentía ese aire de tenis que se respira ahí, me llegó mucho y cuando estuve, me recuerdo claramente con uno de mis primeros entrenadores, que fue Bob Brett. Yo le dije: Bob, si algún día me gano un torneo Grand Slam, quiero que sea este. Y cada año, hubieron años como el 82 o el 84 que gané Roma, que llegué con muchas expectativas. En el 82 había más expectativas por este nuevo jugador, este chico de 22 años que salía, y la expectativa que te va creando la prensa especializada alrededor del torneo. El torneo lo termina ganando Wilander ese año. Yo me quedo afuera con McNamara en un partido que pierdo en 5 sets, 11-9 el quinto, acusando quizás un poco el cansancio de haber ganado Roma la semana anterior, y ahí sí era la semana anterior, no era que habían esas 2 semanas que hay, como hay ahora, de espacio entre un torneo y otro. Ahí terminé
ganando el domingo en Roma, y el martes ya estaba jugando contra Corrado Barasuti primera vuelta en Roland Garros. Entonces sentí ese golpe, ese cansancio, el no acostumbrado a poder afrontar estas 2 semanas seguidas. Y de hecho, nadie, hasta que apareció Nadal, había podido ganar Roma y París en el mismo año. El 84 gano Roma y llego mucho mejor, y me para un Ivan Lendl en cuartos de finales, y él termina ganando el torneo ese año, su primer Grand Slam, o sea, el 84. El 86 llegué muy bien también, me deja fuera, me parece que es de nuevo Ivan Lendl, vuelve a ganar el torneo, y ahí es cuando este jugador me termina dejando fuera cuatro veces en 8 años en París. Se me puso muy, muy difícil. De repente decía, ¿cómo hago para ganarle a este tipo en 5 sets? ¿O cómo hace este tipo para que alguien lo saque antes y me lo saque del camino? Y así, llegó el 89, termina Wimbledon del 89, y Lendl hace unas declaraciones a fin de año donde dice que su meta para el 1990 es ganar el Wimbledon, y que por ese motivo no va a jugar la temporada de arcilla de ese año. Eso me abrió una cantidad de oportunidades. Digo, este es el tipo que me ha ganado 4 veces en 9 años en Roland Garros. Esta quizás puede ser mi oportunidad. De hecho, fue así. Yo fui preparando mis torneos, escogiendo dónde jugar, dónde ir metiendo, como decimos nosotros, meter toda la carne al asador y llegar fresco a Roland Garros. Y llegó fresco a Roland Garros, a pesar de que venía con 2 torneos ganados y una semifinal en Roma, y me parece que cuartos de finales en Monte Carlo, me sentía muy bien porque venían jugando espaciadamente, y escogí también 2 o 3 semanas para descansar en medio de y quedarme en Europa, no regresarme a Estados Unidos y ir a entrenar allá, sino quedarme en Europa entrenando, seguir con la cabeza metida en Europa, y seguir acondicionado a lo que se daba ahí. ¿Con qué expectativas recuerdas, Andrés, llegabas a esa final? Si bien era tu final anhelada para todo tenista profesional que quiere llegar a alcanzar grandes logros, llegar a una final de Roland Garros es uno de sus mayores sueños. Sí, pero sí, dime, Andrés. Tenía Agassi, a quien yo había vencido un par de veces, había perdido también con él un par de veces, pero no era un jugador al cual yo tenía demasiado. A mí me gustaba jugar con él. Me gustaban mis chances. Yo no solamente llegué con esa expectativa a la final, yo llegué al torneo con esas expectativas. Yo creo que si me siento y analizo tranquilamente cómo se desarrolló este Roland Garros, yo creo que comenzó mucho tiempo antes. Desde que la idea era París, y prácticamente por un año todo lo que venía haciendo lo venía haciendo pensando en Roland Garros. Decía que puede ser mi última oportunidad. No hay jugadores de 30 años que estén ganando torneos de Grand Slam en esa época. Vamos a ver qué sucede, pero estaba en un momento. Yo me había casado 4 años antes, tenía un hijo de 2 años y medio, todo esto ya se había nivelado, regularizado,
porque no es fácil, no era fácil viajar con una familia en esos momentos. Era distinto, no es como ahora que lo hacen muchos jugadores, en esa época no los hacían muchos y habían sus fallas en los torneos. No habían guarderías, no habían lugares donde el niño no podía estar, entonces eran problemas que se fueron resolviendo por suerte y fueron modificaciones y mejoras que se fueron haciendo para los torneos, los distintos torneos que se vinieron adelante. Acá ya hubo algo más organizado, había cómo dejarlo, había con quién dejarlo, entonces eso era otra tranquilidad más para poder dedicarte y estar totalmente concentrado en entrenar, en calentar bien, en recuperarte bien y en competir bien. Así es, Andrés. Te comentaba porque Agassi llegaba a esa final con tan solo 20 años. Tú ya eras un jugador más experimentado, ya habías logrado varios títulos en arcilla. Digamos que Andre Agassi llegaba a esa final, tenía cierta presión, pero también, si bien es cierto, en esos momentos gozaba de un favoritismo. Muchos lo daban como un campeón en ese año, un campeón prematuro, llegar a su primera final en Roland Garros, y tú llegabas y tenías ese ímpetu de enfrentar y definir ese partido que logras ganarlo en 4 sets. ¿Qué recuerdas de ese set, ese set cual te logra ganar Agassi, ese 6-2 en el segundo set? ¿Pensaste que de pronto el partido se iba a complicar un poco más? Yo creo que Agassi un poco venía como favorito porque el jugador que se venía destacando desde el año anterior, que era el nuevo chico del circuito, y obviamente tenía este carisma espectacular que hacía que la gente lo siga y querían que ser el primer lugar donde él iba a ganar su primer Grand Slam. Él llegó como favorito conjuntamente con Muster, eran los dos favoritos, y el otro que venía un poquito más atrás era Chesnokov. ¿Por qué? Porque uno había ganado Monte Carlo, el otro había ganado Hamburgo y el otro había ganado Italia. Entonces más o menos como que un poco se repartieron ese favoritismo para allá, y atrás en un segundo grupo venía yo, venía Henri Leconte, venía Karel Novacek, que es un jugador muy potente, que podía ser un jugador peligrosísimo. Venía también Guy Forget. Entonces se diluyó un poco el hecho de que hubieron franceses también como favoritos. Estaba Noah, que jugó, estaba Leconte, que hizo cuartos de finales. Entonces como que la gente estaba más distraída con estos jugadores y yo podía pasar tranquilo, aunque dentro de mí yo sabía que era mi chance, y yo estaba seguro que el favorito era yo. O sea, yo no veía o sea, a mí Agassi no me asustaba, a mí Muster tampoco, Chesnokov tampoco. A mí el peligroso, habían dos jugadores peligrosos. Uno era Leconte, porque Leconte venía jugando muy bien, me había ganado en Monte Carlo, iba a jugar en su casa, y era un jugador que tenía el arsenal para ganar un Grand Slam en cualquier momento. Esa era mi mayor preocupación cuando Leconte pierde con Jonas Benson. Me reafirma un poco el favoritismo interno que tenía yo. En la final, cuando comienza el primer set, Agassi comenzó mucho más nervioso. Yo pude quebrar rápidamente y mantener el saque y ganar el primer set. En el segundo set él juega muy bien,
y obviamente me endosa un 6-2 bastante tranquilo, pero comienzo quebrando el tercer set y eso de nuevo me llevó a recobrar a recuperar la confianza que tenía. De hecho gano el set manteniendo el saque todo el set. Y ya en el cuarto jugué un tenis mucho más agresivo, mucho más rápido. Lo mantuve casi siempre a Agassi a la defensiva cuando no era una de las particularidades de su juego. Las sensaciones en ese momento en el que logras el punto decisivo, la animosidad de tu esposa, el coreo de las tribunas, la bandera de Ecuador, los puños en alto, ¿qué se siente levantar la copa de Roland Garros, Andrés? Se siente un gran alivio. Siento que en ese momento no me di cuenta, pero en ese momento te encierras un poco en un sentir de agradecimiento a las personas que se me venían a la cabeza, al pensamiento. Esos grupo de socios del Guayaquil Tennis Club que me habían apoyado para algunos viajes, otros en algún momento me habían dado raquetas, pagado clases particulares, me habían dado oportunidad de viajar y luego de que muchos de ellos me habían estado acompañando en diversos torneos del mundo, finalmente podía darles ese trofeo que para los cuales ellos también habían trabajado. Entre los que pensaba que obviamente mi padre que había fallecido antes de que yo comience a jugar el tenis profesional, pero el gran apoyo que había tenido de toda mi familia, de mi madre, de mis hermanos, luego de cuando me caso y comienzo esta nueva etapa seguimos siendo una sola familia como lo somos ahora. Y te das cuenta que si bien es cierto, uno es el instrumento de alguna manera que te lleva a lograr este título. Ese título se debe a una gran cantidad de personas que contribuyeron. Colón Núñez, mi entrenador de 8 años hasta 2 años o hasta 2 años antes de ganar Roland Garros, el Pato Rodríguez, luego en esos 2-3 años finales hasta la consecución de este título, mis hermanos Ricardo Icaza, Raúl Viver del equipo Copa Davis. O sea, era un trabajo en conjunto y que uno venía y lo trabaja en cuántas veces no habremos hablado de ganar un Grand Slam cuando tenía 12, 13, 14 años en unión de amigos que todavía son amigos con los cuales me sigo viendo, me veo no a diario, pero me veo seguidamente, o conversaciones en esas tantas Copas Davis que tuvimos con Raúl, con Ricardo, con Miguel Olvera, con Pepín Anti, que nos habrá hablado ahí de tenis y de las ambiciones que cada uno teníamos, todos esos apoyos que uno siente, que uno de gente que dice, vamos, que tú puedes hacerlo, y eso se refleja, es increíble, pero en un minuto se te pasa todo como un flash por delante. Un poco antes de tu retiro, que se da en 1993, alcanzas a disputar algunas 5 finales más y logras ganar en Brasilia, en el 90, meses después, también vas a Sao Paulo, creo que logras el triunfo ahí también, en Barcelona, en el 92, y llega la decisión una de las decisiones más difíciles de todos los deportistas, no solo hablando del tenis, cualquier deporte, Andrés. ¿Es difícil? ¿Te costó a ti decirle basta al tenis? Bueno, pero es que no fue basta el tenis. Es una cosa que digo, yo he ido quemando etapas
he ido pasando y subiendo esta escalera de progreso de tenis, de mi etapa juvenil, luego mi etapa profesional, luego esa etapa de jugador élite, top 10, campeón de Grand Slam, y cuando pensaba que ya dejaba de jugar, que me retiraba porque había tenido problemas sobre todo con mis tobillos, se me complicaba, las recuperaciones cada vez eran más largas y las molestias mayores, un poco apresuró ese retiro del circuito ATP, pero 8 meses más tarde yo estaba compitiendo de vuelta en el Champions Tour de Jimmy Connors, e incluso 2 o 3 años llegué otra vez a jugar 16, 17, 18 torneos al año, más Copa Davis, que volví al equipo a jugar para ayudar un poco al desarrollo de jugadores como Pablo Campana, Luis Adrián Morejón y obviamente de Nicolás Lapenti, ayudar en ese crecimiento. Me quedé jugando Copa Davis hasta los 40 años y en ningún momento me sentí retirado, o sea, me sentí que había terminado con el circuito ATP. Después, pensando un poco, decía, pero si yo jugaba al principio 11 torneos, 10 torneos del Champions Tour, ¿por qué no puedo y me quedo jugando? Me hubiera podido jugando el doble, quizás un poco, pero la mentalidad era distinta en esa época. Dejé y me dediqué solamente al Champions Tour, a la Copa Davis. Jugué también un par de veces, jugué World Tennis, pero estaba casi tan activo como estaba anteriormente. Me dediqué a estar, obviamente estuve mucho más tiempo en casa, me dediqué a tomar o a retomar ciertas actividades que me gustaba hacer. Volví al surf, volví a jugar un poquito más de golf, volví a hacer algo de empresa con negocios familiares, y a tratar de seguir creciendo. Y a la vez mi familia fue creciendo también, entonces no era fácil decir, ok, me voy un mes y dejar a la familia, o viajar un mes con la familia. Tampoco es fácil, porque ya los chicos ya estaban en edad de colegio, ya estaban en edad de ir a clases y ya no podían dejar sus obligaciones también por acompañar a papá. ¿Qué anécdota recuerdas de ese histórico triunfo en Copa Davis frente a Argentina en el 85? Bueno, fue el único triunfo que hemos tenido en grupo mundial, para pasar a cuartos de finales. Vencer a un equipo como Argentina en su país siempre es difícil. La gente que sabe mucho de tenis y sabe cómo molestar, entre comillas, en qué situaciones y en qué momentos. En los 80, comienzos de los 90, hasta mediados de los 90, jugar Copa Davis en Sudamérica era complicado, y esta no fue excepción. Tuvimos una serie durísima, un partido con Clerc de 4 sets de casi 5 horas de juego. Tuvimos que terminar el día lunes porque por lo largo que se hicieron los partidos no pudimos terminar singles el primer día, pero la satisfacción de haber podido derrotarlos esa vez. Después lo volvimos a derrotar de nuevo otra vez, me parece que fue el 98 o 99 en Salinas, yo ya con 39 años, Nicolás con 22, 23 años, y comenzando a transformarse en el jugador que fue en su carrera luego. Recientemente, Andrés, el equipo ecuatoriano se ha logrado clasificar a las finales de la Copa Davis, pese a no tener ningún jugador dentro del top 100.
Raúl Viver, a su cabeza como capitán, ha liderado a este grupo de chicos, conformado entre otros por Quirós, Emilio Gómez, Diego Hidalgo, Cayetano March. ¿Qué expectativas tienes de esta selección de Ecuador en Copa Davis para las fases finales, que viene de derrotar a un duro rival como Japón? Bueno, es mi orgullo porque hace 16 años traje los torneos futuros a Ecuador en esa época. Era dueño de 3 torneos futuros. Comenzamos a dar oportunidades a jugadores juveniles, a una categoría de un grupo mayor, que en esa época tenían 16 y 17 años, entre los que estaba mi hijo mayor, Juan Andrés, y se comenzó a abrir este camino, esta huella, este sendero, donde este grupo de chicos de atrás, donde está Emilio Gómez, Roberto Quirós, Diego Hidalgo y Gonzalo Escobar, siguieron el sistema universitario de Estados Unidos para desarrollarse, y es una cosa que obviamente a mí, primero como organizador de eventos, me llevó desde que los tenía desde chiquitos jugando los torneos COSAT que yo organizaba, luego los torneos Futures, torneos Challenger, y que ahora ya dentro del plano profesional puedan llevar a Ecuador al grupo mundial el segundo año de la creación de la nueva competencia. Es realmente un orgullo para todos nosotros. Tenemos la confianza de que van a seguir creciendo, de que van a seguir mejorando, esperando que este problema actual termine pronto para poder seguir en esa ruta de éxitos y tratar de lograr la meta anhelada que tenemos de que se vuelvan jugadores del top 100. Por supuesto, Andrés, todos esperamos eso. Finalmente, Andrés, antes de despedirnos, podríamos quedarnos aquí hablando horas de tenis, pero el tiempo nos apremia. Quisiera preguntarte, ¿cómo es el día a día de Andrés Gómez? Si no estuviera actualmente en esta situación del confinamiento ante la pandemia, tienes una academia, trabajas con chicos, con niños. ¿Cuál es tu visión actual del tenis ecuatoriano y las expectativas para el futuro? Tenemos una academia conjuntamente con Raúl Viver. Trabajamos en el Guayaquil Tennis Club. Actualmente tenemos un grupo de competencia de 80 chicos, competencia a nivel infantil juvenil. De ahí han salido 3 jugadores de los 4 de Copa Davis salieron de esta escuela: Emilio, Roberto y Diego. Asimismo tenemos un grupo de chicas que nos han representado en Copa Federación. Nuestra principal meta es enseñar los valores del tenis como deporte, como complemento de la formación de cualquier jugador, pensando siempre en la competencia, pensando en que podemos desarrollar jugadores que vayan al plano profesional, pero donde el tema de la universidad es la formación educativa cumple y tiene un papel preponderante. Hay mucha gente que piensa que vas al tenis universitario porque no tienes chance en el tenis profesional, y cada vez es menos eso. Actualmente me parece que son casi 50 jugadores de los 200 primeros que han estado o en algún momento han pasado por el tenis universitario, y ese es un número muy elevado. El hecho de poder tener tu carrera, tener tu título, te da una tranquilidad, primero, emocional para enfrentar el circuito. Segundo, te da una madurez que has adquirido a través de competencias, a través de tener otro tipo de responsabilidades, a través de poder vivir solo y salirte un poco de
el cuidado familiar, pongámoslo de esa manera, te hace llegar al circuito de una manera más preparada para tener que lidiar con el día a día del triunfo y la derrota y del trabajo y el sacrificio, a veces con muy pocas logros que te pueden ir afectando, y precisamente es el tema universitario que te permite de alguna manera poder librarlo una batalla más justa. Que van a haber jugadores como en su momento Nadal con 17 años, 18 años, como Djokovic o como Federer. Sí, siempre van a haber jugadores que van a salir de ese molde normal, pero esto que está aquí les da los redondea y les da una forma mucho más real a los jugadores, y en ello veo que los padres y familias también respiran con una mayor tranquilidad al saber que tienen chicos que van a ser y van a tener un beneficio para la sociedad en el futuro. Hombre, Andrés, estamos de verdad muy agradecidos contigo por habernos prestado este espacio de tu agenda para acompañarnos a este podcast Pasión Tenis desde Colombia para toda Latinoamérica. Nos escuchan en las distintas plataformas digitales, como lo mencionaba al inicio, en Spotify, en Spreaker, en iVoox, en YouTube. Pueden escuchar nuevamente esta entrevista, esta transmisión. ¿Qué mensaje finalmente le envías a toda la audiencia que te escucha y a todos esos chicos que en realidad quieren tomar este deporte como la carrera de su vida? Bueno, el tenis siempre será un complemento con la educación para formar mejores personas. Es un deporte apasionante, es un deporte que te permite competencia directa sin tener que depender de otros jugadores, al menos no siempre. Que también tiene esa parte linda del tenis en equipos a nivel sudamericano, a nivel de Copa Davis, a nivel de interclubes, que te da esa camaradería que debes tener y siempre tienes con tus compañeros de profesión o tus compañeros de actividades. Y que tiene todos los valores completos para ayudar a formar gente de bien. Por otro lado, ante estos momentos complicados que estamos viviendo, la unión, la paciencia, el trabajo conjunto, el oír a la gente que está arriba de nosotros, que nos está indicando las cosas que tenemos que hacer, a confiar en esas personas ante este bicho raro que tenemos por acá metidos, y que estoy seguro vamos a salir adelante. Así como en Ecuador, en Colombia, en todo el mundo, siempre mis deseos de respetos para toda esa gente que está en el primer frente de batalla, que permite y que lucha por nosotros para que nosotros podamos seguir adelante empujando para poder salir. Ese apoyo que tenemos que darle y seguirles ofreciendo. Y a todos, a cuidarse, estar en casa mientras tengamos que estar, si nos toca salir con mucha cautela. Poco a poco iremos retornando y volveremos mejores y más fuertes. Un saludo a todos y ha sido un gusto. Estuvo con nosotros Andrés Gómez Santos, el mejor tenista ecuatoriano de la historia, para Pasión Tenis. Fuerte abrazo.